libro de Génesis capítulo 32, del versículo 24 hasta el 31, dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en su sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Peniel. Porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vamos a orar en esta mañana. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre, en esta mañana nos sentimos bendecidos, nos sentimos felices, contentos de estar en tu casa. Hemos podido participar de la Santa Cena, hemos podido recordar, Señor, tu muerte, tu resurrección y también tu pronta venida. En esta mañana te ruego, Espíritu Santo, que nos hables de tal forma que nuestras vidas sean tocadas, que nuestras vidas sean bendecidas. Toma todo el control en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos saben el significado de Jacob? Bueno, el significado de Jacob tiene varios. El usurpador. Él, cuando va a nacer, saben que su madre se atribula porque su barriga parecía un campo de fútbol. Ella era estéril y le dice a su esposo que ore por ella. Y su esposo ora por ella y ella queda embarazada, pero queda embarazada de Jacob y Esaú. Y ella llega un momento que su barriga, vuelvo a decir, las escrituras nos dice que se asusta y dice: ¿qué está pasando? Ella consulta a Dios y Dios le dice: no tengas miedo, hay dentro de ti dos naciones. Ella estaba preocupada porque su estómago, vuelvo a repetir, parecía que estaba en una pelea continua, de tal forma que a la hora de nace Esaú, rubio, dice, con mucho cabello, mucho vello, y Jacob sale pero agarrado del calcañar, o sea, agarrado. Eso es un espectáculo, hermano. Si eso hoy se grabara cuando van a hacer un parto de esto de dos gemelos o de dos mellizos, en este caso, bueno, pues sería algo viral en las redes sociales. Imagínense, el niño naciendo y el otro ahí agarrándole la pierna. Bueno, Jacob era así. Él trató desde el principio y por eso su nombre fue Jacob, el usurpador. Jacob fue un muchacho inteligente. Un muchacho inteligente, un muchacho, diríamos también, si vemos el proceso cuando él va creciendo, que tenía bastante picardía, digámoslo así. Usted sabe que la bendición que va a dar su padre sobre Esaú, el primogénito, y él está observando, su padre lo llama a Esaú y le dice: ves a cazarme. Y él habla con su madre y le dice: oye, que le va a dar la bendición, yo quiero la bendición. Ya se la había vendido el hermano, realmente se la había vendido. ¿Se acuerda usted por el plato de lenteja? Su hermano un día viene con mucha hambre y le dice: tengo tanta hambre. Y encima era cocinero Jacob, fíjate, era un buen partido, cocinaba, le gustaba la cocina. Y él dice: ¿qué has hecho? Pues dame. Y le dice: sí, te lo doy, pero a cambio de la primogenitura. Y Esaú le dice: me da igual la primogenitura, yo quiero comer. Pero han pasado los años y ahora se encuentra de que la bendición de Dios va a ser puesta sobre Esaú. Y usted ya sabe lo que hace, se pone ahí pues esa piel de animal, va donde el padre que era ciego. Jacob era un poquito, bueno, bastante, hasta el punto de engañar a su padre. O sea, le faltaban valores, digámoslo así, ¿verdad? Recibe la bendición, pero ahora se tiene que ir, porque Esaú lo quiere matar. Cuando él se va, se encuentra con Labán. ¿Quieren a Labán?
De la esposa. El suegro. Ayer hablábamos del suegro de Moisés, hoy estamos hablando también ahí. Y el suegro veía que había bendición en Jacob porque él en el camino ha tenido un encuentro con Dios, se pone a dormir en un sitio, ve ahí una visión, un sueño, y ahora comienza a tratar de engañar a Jacob. ¿Y Jacob qué hace? Pues al final engaña al suegro. Las ovejas que eran de un color era para uno, para otro, pero al final, bueno. Pero ha pasado el tiempo y Dios le dice, vuelve. Ahora tienes tu familia, vuelve. Ahora tienes tus camellos, tus asnas, vuelve. Es verdad que sus padres ya han muerto, pero Esaú, su hermano, está todavía viviendo donde él había vivido por tantos años. Y en ese camino él tiene miedo. Se acuerda de ese Esaú fuerte, ese Esaú con el arco. Y él comienza a hacer estrategias, comienza a decir, mira, vamos a hacer un grupo por aquí, otro grupo por allá. Si mi hermano Esaú ataca a este grupo, el otro grupo escapa. Si ataca a este, el otro escapa. Y también comienza a hacer estrategias de tal forma que empieza a preparar regalos para su hermano, y antes que él vaya manda a un grupo de personas que vayan con camellos, con asnas, con ovejas, y después de ese grupo otro grupo, como diciendo, bueno, si mi hermano pregunta por mí, decirle que esto es para vosotros. Él trata de hacer muchas cosas para alcanzar la bendición, para alcanzar la paz, pero llega un momento que él ya deja la familia y se queda solo. Mira, hay decisiones que debemos de tomar en familia, pero hay decisiones personales. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. El que mi esposo o el que mi esposa sea hijo de Dios no significa que yo sea hijo o hija de Dios. El que mis padres sean hijos de Dios no significa que yo sea hijo de Dios. Cada uno de nosotros personalmente tenemos que tomar la decisión. Y él tomó la decisión cuando estaba solo. No quieres o no quieras que alguien tome la decisión por ti. Nosotros llega un momento en la vida que tenemos que tomar decisiones importantes. A un bebé, a un niño no se le puede exigir decisiones importantes, pero nosotros sí. Y me atrevo a decir que la decisión más importante del hombre y la mujer es un día decir a Dios, sí, quiero alcanzar esa salvación. ¿Pueden quitar un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Él dice que se quedó solo y luchó con él un varón. Otras versiones dice el ángel, hasta que rayaba el alba. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo luchando Jacob con el ángel? Toda la noche. Y a veces queremos que la bendición de Dios sea, Señor, bendíceme, amén. Señor, te presento esta situación, amén. Era tanta la desesperación de Jacob, era tanto temor que tenía a su hermano Esaú, que estuvo toda la noche, no le importó el tiempo. ¿Usted se acuerda cuando se levantan en contra de Moisés y le dicen solamente Dios ha hablado a través de ti? Él hace traer esas varas, ¿se acuerdan? Las varas de Aarón y todas las demás varas de los principales, y ahí las ponen, esas 12 varas, y pasó una noche. Déjame decirte, la noche es necesaria. ¿Para qué? Para que Dios trabaje en nosotros. Amén. Dios trabajó con él durante toda la noche. Ahora él también tuvo que hacer algo. Él estuvo luchando toda la noche. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, literalmente dice eso. Sabemos, hermanos, que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, hace así y lo ha matado. Sí o sí. Amén. Entonces la Biblia miente, no. Lo que está hablando que era tanta la persistencia, tanta el deseo que tenía Jacob, tanto luchó, que al final él no podía con él. Porque si tú luchas, entre comillas, para alcanzar la bendición, Dios te la va a dar. Amén. No me refiero que luchemos para tonterías, porque a veces luchamos para tonterías. Y si lucháramos para esas tonterías de ese vestidito y pataleando, o ese trabajo, o ese coche, pero él luchó por algo importante, era su familia, era su vida, él tenía miedo y él luchó. Me acuerdo cuando dice que había un hombre llamado el ciego Bartimeo, ¿se acuerda?
Perdónenme, tengo la garganta un poquito mal. ¿Jesús sanó a muchos ciegos? Sí, los evangelios así lo dicen, pero solamente aparece el nombre del ciego Bartimeo. ¿Y cuál es algo que resalta en él? Es que cuando la gente le decía, cállate que pasa el maestro, él gritaba más. Gracias. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando la gente decía, cállate, él con más insistencia gritaba. Porque era su única oportunidad. Él llevaba muchos años ciego y él quería recibir sanidad y él con más insistencia. Y yo te pregunto, ¿sigues insistiendo, orando a Dios por esas situaciones difíciles? Porque a veces viene el enemigo y dice, ¿para qué pides más? Cállate, no insistas, no se va a conseguir. Tu hijo o tu hija no se va a convertir. No, esta situación no va a pasar. Y nosotros como que escuchamos, nos desanimamos y dejamos de luchar. ¿Pueden quitar un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Jacob tenía temor, Jacob estaba en necesidad. Y en esa necesidad luchó con Dios para alcanzar la bendición. De tal forma que dice que tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó mientras luchaba. Es importante entender, hermanos, que cuando pasamos la noche con Dios, entramos de una forma y salimos andando de otra. Jacob entró de una manera, pero luego ya dice que él salió andando de otra. Tal vez andaba más lento, tal vez la gente dice, uy, ¿qué le ha pasado? Pero él sabía, y cada vez que se veía andar, y cada vez que la gente escuchaba su testimonio, sabía que esa situación de que él había cambiado su manera de caminar, era porque había tenido un encuentro con Dios. Cuando su cadera quedó tocada, quedó suspendido en los brazos de Dios, en la dependencia de Dios. Hermanos, muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros. Y a veces en ese trato puede haber dolor, pero si eso va a significar que vamos a cambiar en nuestra forma de caminar, vale la pena. Pueden gritar un fuerte gloria a Dios. Ahora, sigue hablando el texto y dice que el varón le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pregunto yo, ¿es que el ángel de Jehová no sabía cómo se llamaba Jacob? Es obvio. Si Dios conoce nuestros cabellos, ¿cómo no va a saber nuestro nombre? Dios y los ángeles y los arcángeles, cuando Dios los manda a tratar con nosotros, aunque ahí el ángel de Jehová sabemos, hay una versión que leía en esta mañana muy bonita, cuando le pregunta Jacob al ángel, ¿y cuál es tu nombre? En la versión lenguaje actual le dice, deberías saberlo. Bueno, el ángel sabía el nombre, pero quería que él lo dijera. Y cuando él dice, me llamo Jacob, le está diciendo, soy aquel que desde el vientre de mi madre estaba en pelea, que cuando nació mi hermano estaba luchando, pasa que ella era más fuerte y no pude con él, pero ahí le agarré del pie, le agarré del calcañar. Soy ese que engañó a su padre ciego, soy ese que hice trueques con mi suegro y hasta lo engañé. Él estaba reconociendo realmente quién era. Y a veces nosotros venimos delante de Dios como que tenemos derechos. A veces venimos delante de Dios sin acordarnos que si somos algo es gracias a Él. Que si no fuera por la sangre de Cristo, porque Él nos ha comprado, porque Él ha muerto por nosotros, realmente nuestro nombre también sería Jacob. O peor, ¿verdad? ¿Pueden decir amén? Amén. En esa situación, cuando él reconoce su nombre, ahora el ángel de Dios lo bendijo. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Amén. Reconozcamos que no somos nada. Amén. Jacob dijo, yo soy el usurpador, yo soy aquel que no hace las cosas correctas. Y a veces vuelvo a repetir, nosotros miramos al hermano, sí, para ser como ese, Señor, yo soy mejor. No, para ser, a ver, Señor, que yo tengo fallos, pero es que aquel ya... Cuidado, no nos convirtamos como Jesús cuando dijo sobre aquellos hombres que les gustaba sentarse en los primeros lugares, llevar esos trajes especiales, dar conferencias, pero robaban a las viudas. Y cuidado, acuérdense cuando dicen que había dos personas en el templo orando, uno se golpeaba, el samaritano decía, no soy digno, no valgo, y el otro decía, yo no soy como aquel. Cuidado.
Dice la Biblia que salió justificado, ¿quién? El samaritano, el que decía no soy digno, no soy digno, el que reconoció quién era. Y Jacob no dijo, no, mi padre se llamaba Isaac. O no, no, él dijo quién era. Y eso es algo importante, hermano, reconocer, vuelvo a repetir, reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Reconocer que si no nos hubiera rescatado, hoy no estaríamos aquí en esta mañana. Amén. Dice, y lo bendijo allí. Cuando él dice su nombre, lo bendijo. Y entonces, dice, hermanos, que el ángel le cambió el nombre. Le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, y en ese momento dice, cuando lo bendijo, llamó el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Qué significa Peniel? Dice, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nosotros hoy en día, hermanos, necesitamos pasar por la cruz, vuelvo a repetir. Nosotros necesitamos pasar ante la cruz de Cristo y reconocer que si realmente el Señor no nos salva, nada podemos hacer. Hoy en día, como siempre, están saliendo doctrinas raras. Hay gente que piensa que hay que guardar la ley para ser salvo. Hay gente que hay que hacer una serie de cosas para alcanzar la salvación. Y nosotros tenemos que ir a lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla sobre que, dice la Biblia, por ejemplo, en Hechos 13:39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. La Biblia nos dice en Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No te olvides, Jacob había levantado altares. Jacob, cuando se va de casa de sus padres, él ahí, cuando tiene ese sueño que está durmiendo, ahí levanta un altar. Pero déjame decirte, al final solamente era el Dios de sus padres. Al final solamente era, como por ejemplo dice Génesis 32:9, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová. Él no había tenido ese encuentro. Y podríamos ir a Daniel también, que cuando él dice el Dios de mis padres, el Dios de Israel, pero llega un momento que él dice mi Dios. Vuelvo a repetir, hermano y hermana, amigo y amiga, si no pasas por la cruz, si no pasas por Peniel, si no hay ese trato de Dios con tu vida, siempre será el Dios, o siempre será Dios vive, o siempre será el Dios de tus padres, pero nunca será tu Dios. Y usted ya sabe lo que pasa desde ese momento. Yo decía, él sale caminando diferente, él tiene el encuentro con su hermano Esaú, y todo lo que tenía miedo y temores al final se convierte en bendición. Y sabemos luego lo que sigue pasando con la vida de Israel. Dios le da ese poder, esa capacidad, hasta tal punto que hoy en día se sigue hablando de Israel como esa nación que un día fue bendecida por Dios. Como ese hombre llamado Jacob, Dios lo bendice, y a través de Israel, hoy en día, miles, millones de personas han pasado en la descendencia de ese hombre. Un hombre sin esperanza, un hombre sin futuro, un hombre marcado por ese nombre que le habían puesto, al final pudo alcanzar la bendición de Dios. Yo quiero resumir, el tiempo se nos va en este primer culto de la mañana, y quiero concluir. Quiero concluir. La religión no te salva. El conocer la palabra no nos salva. Nos salva el obedecer lo que conocemos. Amén. El enemigo trata de confundirnos, hermanos, y porque vengamos a la iglesia y adoremos al Señor, levantemos nuestras manos, demos nuestras ofrendas, nos pensamos que somos más buenos. Déjame decirte, es verdad que ya hemos ido una vez a la cruz y ya no es necesario volver, porque esa cruz tiene que estar en nosotros, en nuestro corazón. Jesús tiene que gobernar nuestras vidas, pero es necesario de vez en cuando acercarnos en la intimidad, en esa noche, en esa situación, y estar luchando por la bendición de Dios.
tratando de decir, Señor, aquí estoy desesperado. A veces, hermanos, pasan las semanas y los meses y no sentimos la presencia y como que nos hemos acostumbrado. Y vemos al hermano que está tocado, quebrantado y nosotros, qué bien, qué bien. Pero tenemos que luchar por esa bendición. Amén. Concluyo, hermanos, concluyo. No nos da más el tiempo en esta mañana. Es hora de pasar por Peniel. Dios nos está esperando allí para cambiar nuestro pasado, darnos un presente glorioso a través de Jesucristo. Cierre sus ojos en esta mañana. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre, en esta mañana nos sentimos bendecidos, nos sentimos contentos, nos sentimos felices de haber podido participar de este primer culto aquí, Señor. Ahora nuevamente, Señor, queremos rogarte que esta palabra que ha sido compartida, tú la puedas extender más. Tú sabes que había más que compartir, Señor. El tiempo no nos da más. Te ruego que vengas ministrando cada hombre, cada mujer. Si alguien todavía no ha pasado por Peniel, si alguien todavía no ha ido a esa cruz y te ha abrazado a ti, Jesucristo, aún no has reconocido la salvación, extiende tu mano sobre esa persona y administralo. Y si alguno de los que estamos aquí, Señor, hemos adorado tu nombre, hemos levantado altar, hemos dicho que tú existes, lo hemos proclamado, pero no hemos tenido esa vivencia, no hemos tenido ese nuevo nacimiento, no ha habido ese contacto tan íntimo, Señor, contigo. Produce el deseo de que hoy, sin ir más lejos, puedan ser bendecidos, puedan ir a Peniel, puedan ir ante tu presencia y puedas cambiar su pasado y puedas crear un presente y un futuro glorioso. Gracias por el ejemplo de Jacob, que si él con todo lo que hizo, con su forma de ser, tú le perdonaste, tú le cambiaste, tú le diste esperanza hasta el día de hoy, has hecho nación de su persona. También nosotros podemos tener esa esperanza, Señor, porque tú eres el Dios bueno, el Dios que nos ama. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Apláudele fuerte en esta mañana.